Vamos a retomar, tengo entendido, producción, la conexión con nuestro invitado, el doctor Daniel Simancas, precisamente de los impactos que generaría la presencia del fenómeno del niño, sobre todo en materia de salud. Doctor, retomamos entonces la conversación y yo hice un anuncio, más bien un comentario antes de que se interrumpiera la señal y decía que, de acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud Pública, el país supera los 23.000 casos de dengue, una de las cifras más altas consideradas dentro de los últimos años. ¿Con el niño esto recrudecerá? Por supuesto, las estimaciones oscilan que podrían aumentar en un 30-40% de los casos. Eso es una cifra muy importante. Es decir, sin un invierno recrudecido, se podría decir, sin un fenómeno evidente, pues tenemos los casos que tenemos. Ahora se van a exponer muchísimo más la población por el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces aquí quizá cabe pues a la población pues manifestarle qué es lo que pasa quizá con cada enfermedad, cómo intentar prevenir, de qué hay que tener cuidado, porque a pesar de que ya hemos vivido, las personas ya adultas vivieron fenómenos fuertes en el país, pero parecería que no tenemos claro el concepto, y esa es una falla que tenemos en el país, que tuvimos en el COVID, y es la comunicación en salud, ¿no? Es decir, llegar con un mensaje claro a la población para evitar que se enfermen, evitar catástrofes como la que tuvimos en el COVID, ¿no? La ONU ha anunciado que aumentará la amenaza de enfermedades como por ejemplo el Zika y el chikungunya. ¿En el Ecuador también habrán estos impactos de estas epidemias? Generalmente cuando existen estas epidemias que son de carácter regional, pues no dejan de afectar, ¿no? Si hay un brote en Brasil, en Perú, que tienen selva amazónica, también en Colombia, pues generalmente nos va a afectar. ¿De qué manera nos puede afectar? Pues depende de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, depende de la población también, que esté consciente, que al primer síntoma acuda, que los sistemas estén en alerta para realmente que podamos intervenir con un énfasis en la prevención y no ya en el control epidemiológico, que es lo que Perfecto. Es lo que sucede, ¿no? Doctor, también la ONU ha alertado que podría agudizarse la desnutrición en varios países. Recordamos que el Ecuador tiene cifras negativas alrededor de este tema de desnutrición. 1 de cada 5 niños tienen problemas de desnutrición. ¿Esto se agudizará, se complicará con la presencia del fenómeno del niño? Sí, aquí dos cosas, ¿no? El exceso de calor produce una deshidratación importante, produce letargo, impide que los productos lleguen cuando existen inundaciones. La sequía, las inundaciones provoca que los agricultores y pobladores sufran el impacto económico, y como sabemos, la desnutrición no es una enfermedad solamente física, ¿no? Es una enfermedad social, ¿no? En la desnutrición crónica infantil intervienen varios determinantes de la salud. Entonces, si hablamos de que en el fenómeno del niño va a haber un impacto económico, un impacto social, un impacto ambiental, ¿qué podemos decir de esas familias que estarán castigadas, al igual que en la pandemia cuando estuvimos en confinamiento, ¿no? Todas estas inundaciones no podrán sacar sus productos, no podrán vender, se paralizará la economía de algunos sectores. Entonces el gobierno tiene que intervenir. Es decir, aquí esperemos que así sea. No se da el apoyo gubernamental, pues tanto para la prevención, la comunicación, la parte económica, pues podemos sufrir el embiste y lamentar pérdidas de nuestros ciudadanos. Perfecto, mi querido doctor Daniel Simancas, muchísimas gracias. Y usted dijo algo clave: el gobierno tiene que intervenir, pero nos preocupa porque hay una transición justamente cuando va a aparecer el fenómeno del niño, es decir, que un nuevo mandatario asumirá el poder, y ese plan de contingencia que está preparado ¿tendrá algún cambio, alguna modificación, o por esa misma transición probablemente ese plan de contingencia que se está implementando y los recursos que se necesitan podrán atender
problema que vamos a enfrentar los ecuatorianos y el mundo entero. Bueno, eso es un tema que lo estaremos conversando también con algún miembro o funcionario del gobierno que asuma el mandato para precisamente conocer cómo encararán este grave problema que vamos a enfrentar nuevamente a través de la furia de la naturaleza. Vamos a una corta pausa publicitaria y regresamos con más informaciones aquí en Noticias Solomar. Volvemos de inmediato.